Muy bueno. Vamos a arrancar entonces con la clase de heladas. Yo voy a compartir pantalla. Avísenme si por algún motivo no están viendo. Y ya arranca. Bueno, estoy grabando, está todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar de heladas. La helada acá en la zona es reconocida, todo el mundo lo ha oído hablar, de muchas formas, no sé por qué se me está pasando en automático. La gente ha oído siempre hablar en la zona de las heladas, todos hemos tenido algún pariente que nos dice, o una abuela o algo, que la helada me quemó las plantas, o la helada me mató las plantas, y bueno, y todo el mundo más o menos sabe que las heladas son malas para las plantas, pero no entiende muy bien cómo es el principio de por qué son malas las heladas y qué es lo que pasa. Y está bien que no lo entiendan, porque en realidad el sistema es bastante complejo, mucho más complejo de lo que uno pensaría, como para que lo entienda cualquiera. La helada, en principio, para un poquito que voy a acomodarlo acá, la helada en principio nosotros la reconocemos como algo a la mañana, temprano, cuando vemos la escarcha, pero no siempre que hay escarcha hay helada. En realidad lo que pasa es lo siguiente. Una helada meteorológica es un fenómeno que consiste en un descenso de la temperatura ambiente por debajo del 0 grado en un refugio meteorológico a 1.5 metros de suelo. Es decir, todas las estaciones meteorológicas son unas cajitas, ustedes las deben haber visto alguna vez, que se ubican estandarizadamente a 1,5 metros de altura del suelo. Ahí hay un montón de aparatos. Y uno que hay es un termómetro, que mide la temperatura del aire. Cuando esa temperatura a 1,5 metros de altura, y eso es importante porque no es lo mismo a distintas alturas del suelo, cuando esa temperatura a 1,5 metros de altura del suelo se llega a 0 grados, se determina que eso es una helada. ¿Ah? Una helada meteorológica en este caso. Ahora, no es lo mismo la helada meteorológica que la helada agronómica. La helada agronómica tiene la diferencia de que cuando sucede nos trae consecuencias y problemas agronómicos, es decir, a nuestras plantas. Entonces, hablamos de una helada agronómica cuando se nos producen daños a nuestras plantas de interés, en este caso de interés agronómico. ¿Y en qué consiste el daño? El daño consiste en una célula, que es una especie de bombucha, ya vimos eso cuando vimos célula vegetal, que tiene una pared celular rígida, de celulosa, ¿se acuerdan que era la diferencia entre la célula animal y vegetal? Y esta célula, cuando se le congela al interior, porque el agua que está adentro llega a 0 grado, cambia su estado de líquido a sólido, el agua, por la propiedad que tiene de expandirse cuando se congela, revienta la pared celular, es decir, revienta la bombucha. Ustedes estarán familiarizados, no sé ustedes, pero yo tampoco porque nunca lo he hecho, de cuando se olvida una botella de cerveza en el freezer. Esa botella, si se congela el interior, el contenido, se expande y muchas veces se revienta. ¿Por qué? Justamente porque el agua, al pasar su estado líquido al sólido, a diferencia de todos los otros materiales que existen, fíjense qué curioso que es el agua, a diferencia de todos los otros materiales que cuando se expanden, ¿sí? Que se expanden cuando se calientan, el agua se expande cuando se enfría. Y eso genera esta rotura celular. Esta rotura celular transforma una hoja como esta que ustedes están viendo en una hoja como esta otra que están viendo. Esto es una Santa Rita. Misma planta, lo que aparece peludo ahí al fondo es mi perro. Mi ex perro. Ahora tengo otro perro porque ese se me murió. Pero bueno, acá tienen una hoja perfectamente con sus células todas rebosantes con agua,
que sufrió a la noche una congelación, explotaron esas células y cuando vuelve a aparecer al día siguiente esa planta, la encuentra así, achicharrada. Acá tienen otras plantas, del frente de mi casa también, con lo mismo, fíjense, aparecen así achicharradas, quemadas, y por eso la gente dice, me la quemó la helada. En realidad no te quemó nada la helada, lo que te hizo fue una ruptura de la pared celular, y hizo que el líquido celular se desarme y la célula deje de ser célula, y te queda esa porquería ahí tirada. Pero ese es el concepto de una helada agronómica, y eso es lo que le pasa a las plantas cuando helan. Es decir, lo que les pasa es que se congelan. No todas las plantas sufren el congelamiento del líquido celular interior. Esta célula vegetal, en algunos vegetales, es más sensible a la congelación que en otros. Eso hace que a veces se congela y se rompe la pared celular a una determinada temperatura, y a veces algunas células, algunos vegetales, la temperatura puede ser más baja, mucho más baja, y la célula no se rompe porque el agua interior no se congela. Esto ustedes también lo pueden ejemplificar en la cocina. Por ejemplo, si el agua, cuando está disuelto en sales, tiene un punto de congelación mucho más bajo y un punto de ebullición mucho más alto. Es decir, el agua en la cocina vos la ponés a hervir. Si es agua destilada, te hierve a 100 grados centígrados. Pero si vos le pones sal, hierve a altura más alta, a 102, 103, 104. Mientras más sales tiene disuelta, más alto es el punto de ebullición, y a su vez, mientras más sal tiene disuelta, más sales de cualquier tipo tiene disuelta el líquido celular, también es más bajo el punto de congelación. Por eso si ustedes, por ejemplo, y no quiero ponerme monotemático con el tema cerveza, pero si ustedes, por ejemplo, quieren enfriar más rápido las latas de cerveza en un latón, ponen agua con hielo, pero si a ese agua con hielo le echan sal, el punto, la temperatura de ese agua con hielo va a ser menor. ¿Por qué? Porque la sal te baja el punto de congelación. Es decir, ese agua va a estar más fría y no se va a congelar. Sino el hielo se mantiene en 0 grados. Eso es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense cómo todo lo que tiene que ver con heladas está muy, muy relacionado con el tema agua ya de salida. Porque el principio del concepto es, se congela el agua. Bien. A ver, ¿cómo bajo acá? Y por eso les decía, los estados del agua, qué tan importante es esto para comprender lo que está pasando en una helada. Fíjense este proceso. Acá tenés el agua líquida, toda comprimida, toda amontonada, y de golpe, cuando se congela, se forma una estructura cristalina, que forma el hielo, que hace que esté más separado y más rígido. Al hacer eso, el agua expande. Pero como mantiene el espacio interior, ven que mantiene este espacio interior, el hielo flota. Ese es el motivo por el cual el hielo flota en el agua. El agua es un solvente, es un líquido muy particular, es muy particular en comparación con cualquier otra cosa, con cualquier otro material. Los comportamientos que tienen son muy particulares. Bien, continuemos. Acá tenemos un gráfico clarito, no, mentira, ¿qué va a ser clarito? Es un gráfico donde ustedes tienen en un eje la temperatura, en otro eje la presión, y acá también ven cómo el agua cambia de estado según la presión y la temperatura. Hay unas constantes que se llaman las constantes de Boyle y Mariotte, que son dos tipos que estudiaron la relación que tiene el agua en sus estados con la presión y con la temperatura. Es decir, el agua para cambiar de estado, para mantenerse en un determinado estado, tiene que tener una relación no solamente con la temperatura, es decir, no solamente el líquido se va a congelar porque se llegue a 0 grado. Se congela a 0 grado cuando estás a una atmósfera de presión. Si vos estás a mayor presión, cambia el punto de congelación y el punto de ebullición.
Eso también lo pueden ver, y no quiero ser repetitivo con el ejemplo de la cerveza. Cuando ustedes tienen una cerveza en forma líquida, cerrada, a una temperatura, pónganle cercana al 0 grado, y ustedes la abren y se congela. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ustedes tenían una temperatura, una cerveza en forma líquida a una determinada temperatura, a una determinada presión. Cuando abrieron la cerveza, cambiaron la presión y la cerveza se congeló. Cambió su estado por el cambio de presión. Bueno, esto es hasta donde llegamos con este tema, pero sepan que es muy importante los estados del agua para entender el principio de la helada, que es un congelamiento de la célula vegetal, del líquido de la célula vegetal, y una ruptura de la pared de esa célula. Bueno. Vamos a ver el tema de los tipos de helada. Existen dos tipos de heladas. Están las heladas que llaman advectivas o por advección, que consisten en un frente frío que viene y te congela todo. Pasa mucho en la cordillera, baja un viento helado, o en algunos lugares del mundo viene un viento helado y te congela todo. Un frente frío. Bueno, acá en nuestra zona son rarísimas. Yo nunca he visto ninguna. En nuestro país son rarísimas, son de otros lugares. Nosotros tenemos otro tipo de helada, una helada bien particular y que se llama helada por radiación o radiativa. Esa es nuestra helada. La helada que nos quema todo es esta, la helada por radiación. Y es bien particular, por lo menos para nosotros. Acá pueden ver en el grafiquito un viento frío que congela todo, eso no pasa acá. Y acá fíjense esto, la helada de radiación, como el gráfico que la demuestra es la noche y la pérdida de calor. Ahí se ve la pérdida de calor del suelo. Ahí se van las liñitas rojas que se llevan a la temperatura del suelo. Pero, ¿por qué tenemos que hablar de la pérdida de temperatura del suelo para entender una helada? Bueno, porque hay una cosa muy importante. La temperatura ambiente que nosotros sentimos, es decir, la que ustedes están sintiendo ahora, la temperatura que se siente afuera, la temperatura que está en cualquier lado, está dada por la transmisión de la temperatura del suelo a la capita de la Tierra. Es decir, en la Tierra se da la temperatura del aire. A ver si me explico este concepto que es bastante difícil de figurarse. Fíjense acá, cuando entra la luz solar a la Tierra, el grueso de la luz solar, de la radiación solar, es absorbida por la superficie terrestre, no por el aire. El aire es extremadamente aislante, ¿no? El aire no absorbe casi energía. El rayo del sol, la radiación entrante, no te calienta el aire, te calienta el suelo. Y el suelo, por conducción, que es el contacto estrecho que tiene las partículas de suelo con las partículas de aire, le pasan la temperatura del suelo al aire. Así bien íntimo es. Y una vez que le pasan la temperatura del suelo al aire, el aire se la lleva y la empieza a levantar. Por eso normalmente el más abajo está más caliente. ¿Por qué? Porque el suelo está generando aire caliente que va, a medida que se va calentando, va subiendo y calienta el ambiente. Esa es la forma en la que la temperatura ambiente se genera, por contacto con el suelo. El sol calienta el suelo y el aire se calienta por contacto con el suelo. Entender esto es fundamental para comprender nuestras heladas por radiación, porque este balance que ustedes ven acá es
lo que genera, en realidad no este balance, la pérdida del ingreso. Fíjense que acá vos tenés una entrada de radiación que rebota en las nubes, parte rebota en el suelo, parte es absorbida por la atmósfera, pero mucho es absorbido por la superficie. Pero fíjense cómo estas líneas rojas marcan que se pierde la energía que entra del Sol. Mientras vos tenés energía que entra, esta pérdida se compensa. Ahora, cuando vos dejás de tener esta energía que entra, es decir, se hace de noche, lo único que te queda es esta pérdida. Entonces, si esta pérdida de energía llega a un punto en el que le saca tanta temperatura al suelo como para que llegue a 0 grados, estamos en presencia de una situación de potencial helada. ¿Qué es lo que pasa? Acá está más claro. Cuando vos estás de día, tenés el sol que genera y da calor, y a su vez tenés una temperatura del suelo que va generando, perdón, el suelo que va pasando la temperatura al aire. Entonces vos estás cerca del suelo, está más cálido, después está más tibio, y mientras más arriba te vas, está más frío. Eso es lo que pasa de día. De noche, como vos no tenés el ingreso de energía del sol, lo que tenés son pérdidas. Pérdidas, 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 pérdidas. Sí, entonces, ¿qué te pasa? El aire que se va calentando va subiendo y cada vez más abajo se va generando capas de aire más y más frío. Cada vez se van generando capas de aire más frío. Entonces el suelo empieza a enfriar el aire. Si ese aire que empieza a enfriar el suelo llega a 0 grados, estamos frente a una situación potencial de helada. ¿Qué es lo que pasa cuando pasa una de nuestras heladas radiactivas? Esto, una inversión térmica. Fíjense lo que pasa acá. En esta columna tenemos la altura y tenemos también la temperatura. Fíjense cómo se generan menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Esta capa de inversión térmica hizo que en la parte de abajo, toda esta zona por debajo de 0 grado, tenga el potencial de congelar las plantas, las hojas de las plantas, las células vegetales. Mientras más larga es la helada, mientras más dura la pérdida de energía, mientras mejores son las condiciones para que se dé esa helada, más alto va a llegar este número 0. Va a ir cada vez más arriba, y acá abajo vas a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta menos 7, menos 8 grados. Mientras más alta es la inversión térmica, mientras más grande es esa capa, más fuerte es la helada. Porque no es lo mismo poner unas hojas a menos 1 grado que a menos 5, que a menos 7. Y eso es lo que genera estas quemaduras, estas rupturas en determinadas especies. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, manda, o no sé, hace la pregunta, nomás abre el micrófono, tampoco somos tantos. Abre el micrófono y preguntan. A ver. Fíjense, este es un gráfico real de una helada que pasó en el año 2012 en Concordia. Después de la helada que tuvimos hace unos días, esta acá fue todavía más fuerte. No es tan común. Fíjense que esto está medido a 1,50 m en estación meteorológica. Fíjense, acá abajo está la hora, 21 horas, es decir, ya el sol se escondió, deja de entrar la radiación al suelo, y a medida que va bajando, cada uno de los colores es de un determinado día distinto, el 7 del 6, el 8 del 6 y el 9 del 6. Fíjense que a la 21 llega al 0 grados, 22 baja, 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 a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, llega a menos 5 grados, en ese momento sale el sol y se cambia el balance, entra el sol a generar energía y darle al suelo, entonces el aire se empieza a calentar. Y de ahí sube abruptamente con la aparición del sol.
Esto que ustedes ven es un fenómeno de helada típico. Típico, y una helada de la san hostia. En esta acá, ahora yo les voy a mostrar unas fotos de lo que hizo esa helada. Ahora les voy a mostrar esta foto, por ejemplo. La voy a agrandar, no sé por qué se me pasan solas estas fotos, pero la voy a agrandar. A ver capaz si puedo ir a opciones para no... para que no se me pase. Bueno, no sé por qué hacer como... Bueno, acá ustedes ven, lo que están viendo acá es la ruta 14, la autovía. Acá ven una forestación de eucaliptus que debe estar en 2 metros y pico. La ven quemada o seca, totalmente helada. Esto es helado. Ustedes saben que el eucaliptus no tiene hoja caduca, por lo tanto no se secó para caerse la hoja. Y después, si ustedes alcanzan a ver acá al fondo, acá ven una forestación muy alta, y alcanzan a ver, fíjense hasta dónde llega la línea de helado. ¿Ves? De árboles secas, de hojas secas. Eso es la línea en la cual llegó el 0 grado. ¿Ven? El 0 grado llegó hasta esa altura. Esa fue esa helada de ese día, entonces vos tenías 0 grado, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta nivel de 1,50. Y después tendrías a nivel de suelo más bajo. Mientras más intensa es la helada, por supuesto que más daño hace. Esta fue una helada de la hostia. Esto es lo que te hace una helada en un frutal, en un cítrico puntualmente. Parece que alguien entró con un lanzallamas y te prendió fuego todo. Esto yo lo he visto, en los árboles estos, dependiendo de lo fuerte que sea la helada, se recuperan, o no, y obviamente la fruta la tiran toda abajo, porque es un mecanismo de defensa de un cítrico hacer esto. Esto es lo que pasa cuando vos tenés una helada en un frutal. Acá pueden ver, por ejemplo, unos eucaliptus muy chiquitos, chiquitos, 1,5 metros, estos árboles tenían 2 años, todos helados, y acá atrás los frutales. Acá atrás ven los frutales, también helados. Bueno. Tenemos 2 tipos de heladas. 2 tipos de heladas. Una son las heladas blancas. Básicamente son blancas porque vos ves la escarcha. ¿Qué es lo que pasa? El aire tiene una determinada cantidad de humedad y cuando llega a 0 grado la temperatura, ese aire se congela, la humedad de ese aire se congela y aparece, o el rocío, y aparece la escarcha. Ahí la ven. La escarcha es una helada que llegó a 0 grado y congeló el rocío. Pero también tenés situaciones en las que el aire no tiene esa humedad, o no hay humedad, y la temperatura baja a 0 grado o menos de 0 grado. En ese caso, cuando no aparece escarcha, cuando no aparece hielo, es que se llama heladas negras. Heladas blancas y heladas negras. A ver, ¿quién me dice de los dos cuál es peor? ¿La blanca o la negra? Así yo tomo un mate. La blanca. ¿Por qué? Que es la que contiene agua y rompe la estructura celular. Yo tenía un profesor que le gustaba atormentarme diciéndome, muy bien, pero está mal. No, la peor es la negra, y es mucho peor. Y te voy a explicar por qué, y lo vamos a ver ahora en unos métodos de control. ¿Qué temperatura tiene el hielo? 0 grado. 0 grado. El hielo no va a bajar de 0 grado. No va a bajar de 0 grado. Por más que vos hagas lo que quieras, vos agarrás el hielo del congelador de tu heladera, lo ponés en la heladera a menos 5 grados, pero agarrás el hielo y lo medís y está en 0. El hielo es aislante. El hielo frena la congelación en 0 grados. La negra, al no tener agua, no tiene freno. Entonces, la temperatura puede bajar a menos 6, menos 7, menos 8, y al no ver hielo que esté congelado en 0 grados, no te frena la congelación. Encima, la presencia de humedad,
ahora lo vamos a ver más adelante, es amortiguadora de la temperatura. Otra de las características que vamos a hablar del agua es el calor específico propio del agua. ¿Qué es el calor específico? Es cuánta temperatura o cuánta energía le tenés que meter a algo para que cambie 1 grado de temperatura. Por ejemplo, a un fierro le tenés que meter mucho menos energía para que cambie 1 grado. Se calienta mucho más rápido. Y también se enfría mucho más rápido. En cambio, a una pava con agua le tenés que meter mucha más energía para que cambie 1 grado. Se calienta más lento y también se enfría más lento. Entonces, esa propiedad de amortiguarte las cosas del agua hace que una helada blanca siempre sea más suave. Y que encima te forma esta protección de hielo que te hace que sea menos maligna que una helada negra. La helada negra es lo peor que te puede pasar. Bien. Estos días que hay baja humedad, digamos, suponiendo que, no sé, hoy de mañana, no sé cuántos grados había, pero ayer se notaba, digamos, que había baja humedad, yo creo, porque todos decían, estaban todos como electrificados, porque había descargas eléctricas así entre el cuerpo, uno tocaba un auto, tocaba una cosa y sentía las descargas por la baja humedad y, bueno, y otra cosa por la Tremendo. ropa y eso que uno usa. Tremendo. Pero estos días que hay baja. Fíjate cómo tu mismo razonamiento, José, te va a llevar a esto que vamos a hablar, lo siguiente que vamos a hablar. Fíjate, vos lo acabas de decir. ¿Qué condiciones son predisponentes para una helada por radiación? Vos te tenés que entrar a preocupar cuando, obviamente, vos tenés una época de heladas, no es lo mismo en verano, por más que tengas estas condiciones, la temperatura difícilmente baje por debajo de 0. Pero nosotros tenemos una época de determinada cantidad de días con riesgo de helada en nuestra zona. Y por supuesto que tenemos época del año en la que es mucho más traumático. No es lo mismo una helada en pleno invierno, que ya están todas las plantas preparadas, acostumbradas y con frío, a que tengas una falsa primavera inicial, te broten toda la plantita y de golpe te caiga. ¿Cuáles son las condiciones con las que vos tenés que preparar la antena y preocuparte que podés tener una helada? Condiciones predisponentes. Primera condición, y fíjate que tienen que ver con lo que hablamos, ausencia de viento. La helada no tiene que tener viento. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver. La segunda condición, seco, ausencia de humedad. También lo hablamos recién. La propiedad amortiguadora del aire. Y lo tercero, ausencia de nube. Si vos tenés un día frío, sin viento, seco y despejado, agárrate. Prepárate porque son las condiciones que se necesitan. No quiere decir que todos los días que sean así vas a tener helada, ¿no? Pero sí te puedo decir que estas condiciones las favorecen. Y mientras más estén dadas estas condiciones, más grave va a ser. Como vos lo dijiste recién, con seca, una helada es mucho peor. Siempre. Fíjense cómo está el día hoy. Por suerte hubo un poquito de viento. Bueno, vamos a ver con más detalle esto que estamos hablando. El viento. ¿Qué es lo que te hace el viento? El viento lo que te hace es, te rompe esto. Esto, te rompe la inversión térmica, te rompe esta capa. Agarra temperatura de 4 grados, de 3 grados, y la manda para abajo. Y te desarma este proceso de estratificación térmica que te hace esa congelación. Acá está en el gráfico, más para chiquito, lo voy a poner ahí. Ahí tenés el viento. Fíjate, acá tenés un gráfico de helada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la temperatura? Una noche de calma, cómo esta estratificación genera menos temperatura, mientras que una noche con viento, vos tenés justamente una temperatura menos agresiva hacia abajo, menos grados. Este revuelto de las cosas. Las noches con viento no hay helada. O sea, necesidad de ausencia de viento. Segundo, ausencia de humedad. Y esto
mientras más seco está, más riesgo de helada tenés. ¿Por qué? Por la propiedad del agua de frenarte el cambio de temperatura, de hacerlo más suave. Fíjate que acá tenés misma temperatura con alta humedad, fíjate cómo la temperatura baja mucho menos, y acá tenés seco, y la temperatura baja mucho más. Esto vos lo podés ver clarito en los desiertos. En los desiertos donde hay muy poquita humedad, vos tenés noches que son extremadamente frías y días que son extremadamente calurosos. Eso tiene que ver con la propiedad buffer, es decir, amortiguadora del agua, de frenar los cambios de temperatura bruscos. Y lo tercero, la ausencia de nubes. ¿Por qué? Porque fíjate, acá en este gráfico grande vos ves cómo el calor, las líneas rojas estas que decíamos de temperatura que se pierde, cuando está sin nube, se va, vuela y hasta luego. Pero cuando hay nubes, tenés un rebote y una vuelta. Ese rebote, tipo efecto invernadero, que está clarito acá en el gráfico inicial, que, del balance de agua, que es este acá, este rebote que tenés acá, ¿ves? La contrarradiación, cuando tenés nubes, favorece a que vos no pierdas tanta la temperatura. Che, cuando se corta entramos por el mismo link, que se va a cortar en un ratito, en menos de un minuto. Entonces, las tres condiciones fundamentales para que se dé una helada, y lo que tienen que estar atentos para saber que esto puede pasar, es ausencia de viento, ausencia de humedad y ausencia de nubes. Fundamental. Pero ya ahora que sepan esto, van a poder ver cómo serán las condiciones. Y yo quería dar esta clase ahora porque justamente es un momento lindo para verlo. Cuando están en estas situaciones, es cuando tenemos que prepararnos y levantar las antenas y prepararnos para que esto pueda pasar. Bueno. Va